Hola hermanos, ¿qué tal? Me da gusto saludarles de nuevo y espero que se encuentren todos bien en casita, ¿verdad? Después de haber pasado un tiempo pues en el que estuvimos con muchas lluvias y pues hemos estado orando, ¿verdad? Para que no vuelva ningún otro tiempo malo, ¿verdad? Aquí en nuestra tierra. Y espero que estén todos preparados en este día para escuchar la palabra que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros y que preparen igual su Biblia junto a ustedes, que sus hijos también o los que se encuentran en casita igual estén sentaditos todos como familia, preparados y dispuestos su corazón a escuchar, ¿verdad?, la palabra. Porque si queremos ser libres de toda esclavitud del pecado, pues necesitamos saber la verdad. Acuérdense que Jesús nos dijo que la verdad nos va a hacer libres. Así que vamos a tomar hoy nuestra Biblia, todos en nuestra mano derecha, y vamos a orar para dar inicio a la enseñanza del día de hoy. Oremos. Padre, te doy gracias en este día, Señor, porque nos permites nuevamente estar reunidos, Señor, a través de estos medios, Padre, para aprender más de ti. Te pedimos, Padre, que sigas llenando nuestro corazón, Señor, de tu paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre, para que el fruto de tu justicia se siembre en paz para aquellos que hacen la paz. Asimismo, Padre, te pido por todos mis hermanos, Señor, que están en casita, Padre, y que ellos tengan un corazón dispuesto, Señor, a recibir tu palabra. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe en este día toda la verdad y que cada uno de nosotros tengamos un corazón dispuesto también para obedecer tu palabra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor, y también, Señor, te pido por aquellos que aún no se han dispuesto, Señor, a escuchar tus enseñanzas a través de estos medios, que los inquietes, Padre, que tengan ellos esa necesidad, esa hambre, Señor, y esa sed de tu palabra, Padre, y que también tengan un tiempo, Señor, para dedicarte a ti, para recibir la palabra que tú has preparado para ellos, Señor. Así te lo pido, Padre. Te pido misericordia por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues este día vamos a ver un tema que le llamamos antes de la Pascua. Así que acompáñenme al libro de Juan en el capítulo 13, del 1 al 6. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Pues en este día yo les voy a compartir 3 versículos de estos 6 que acabamos de dar lectura, y enseguida entrará igual el pastor a compartirle los siguientes 3 versículos. Así que vamos a empezar con Juan 13:1 para ver qué es lo que Dios tiene para nosotros, qué es lo que Dios nos quiere enseñar aquí.
Juan 13:1 nos dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Al principio de este versículo nos está hablando de una palabra, ¿verdad? Que nos señala que es un tiempo donde se da una instrucción. Esta palabra es antes, ¿verdad? Antes, dice, podemos entender aquí que es un tiempo en el que se da una instrucción que a un futuro se va a llevar a cabo. Y en este caso está hablando de la fiesta de la Pascua, ¿sí? Y podemos ir ahorita a Éxodo 12. Nos vamos a Éxodo 12, capítulo 42 al 43. Empezamos leyendo el verso 42, perdón. Dice: es una noche de guardar para Jehová por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Aquí vemos cómo nos está mostrando la palabra que Jehová los había sacado de la tierra de Egipto. Ya sabemos todos que Egipto representa nuestra vida en el pecado, ¿verdad? Lo que Dios quería hacer es sacarnos del pecado. Y esta Pascua pues representa para nosotros que Jesús nos vino, a través del sacrificio de Jesús, nos vino a ser libres del pecado, vino a libertar a su pueblo del pecado, de la esclavitud del pecado. Así que también en el libro de Levítico nos habla sobre esto. En el capítulo 23, Levítico 23, versos 4 y 5. Dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 de la tarde, Pascua es de Jehová. Entonces aquí vemos también que nos habla de la Pascua, ¿verdad? La Pascua es de Jehová. Así que el significado, recordemos siempre que el significado de la Pascua es la liberación de la esclavitud, ¿verdad? De la esclavitud del pueblo de Dios. Y estas Pascuas son de Jehová. Y pues, si ustedes quieren recordar y quieren saber más sobre lo que es la Pascua, pueden leer parte de todo el capítulo 12 de Éxodo y también de Levítico capítulo 23, ¿verdad? Ahorita nada más para ejemplificar, ¿verdad? Y dar el significado de la Pascua, de lo que es la Pascua, pues leímos estos versos. Y también nos dice, regresamos a Juan 13:1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Vemos cómo Juan nos dice que Jesús sabía, ¿verdad? La palabra sabiendo nos habla de la sabiduría. Jesús sabía, ya tenía la sabiduría de Dios, y él a través de esta sabiduría que Dios le había dado, pues él había entendido que su hora había llegado de pasar del mundo al Padre. Todas estas cosas que Jesús vivió aquí en la tierra es porque él estaba siendo guiado por el Padre, ¿verdad? Por haber estado buscando la sabiduría. Por eso es muy importante que nosotros busquemos la sabiduría, porque la sabiduría es la que nos va a estar guiando a cada paso que vamos a dar nosotros aquí en nuestra vida para cumplir nuestros propósitos. Y aquí Jesús ya había entendido que su hora había llegado, ¿verdad? La hora de que Él iba a ser entregado para ser sacrificado. Y esto es lo que representa la fiesta de la Pascua, el sacrificio de Jesús por nosotros, para liberarnos de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Así que, por eso nos dice, sabiendo que Jesús,
que su hora había llegado. También vemos aquí que nos habla de la hora, ¿verdad? Un tiempo en el específico en el que se estaba cumpliendo algo que ya estaba predestinado en la eternidad. Eso es la hora, ¿verdad? Y es un tiempo específico en el que se iba a cumplir esta palabra que estaba escrita de Jesús. Y pues el tiempo que nos muestra aquí, que es la hora. Recordemos que en unas enseñanzas hemos mencionado que la hora completa la cuadratura del tiempo. En el libro de Génesis nos habla de las estaciones, de los años, los días, y pues la hora completa la cuadratura del tiempo. Los tiempos de Dios, ¿verdad? Así que tomemos en cuenta esto también, que Jesús, ya sabiendo Jesús que había llegado la hora que pasase de este mundo al Padre, también podemos hablar de esto en Isaías 37:26. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice, que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado, y ahora lo he hecho venir, y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros? Entonces aquí vemos en Isaías que Jehová está diciendo que desde los tiempos antiguos Él ya lo hizo, que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado. Ya todo lo que Jesús estaba viviendo aquí es porque ya había sido predestinado, así como cada propósito en cada uno de nosotros también ya ha sido predestinado. Y pues nos toca a nosotros buscar la sabiduría, así como Jesús, que nos muestra la palabra en Lucas que Él crecía y se fortalecía en la sabiduría. Y de esta manera Él pudo entender todos los propósitos por los cuales Él estuvo aquí. Pues Él fue aprendiendo también, dice la palabra que Él aprendió obediencia, ¿verdad? Y al obedecer es porque Él estaba conociendo y entendiendo los mandamientos del Padre, y pues Él andaba en amor. Así cada uno de nosotros también tenemos que aprender obediencia al estar andando en los mandamientos del Padre. Pero todo esto ya ha sido hecho, ¿verdad? Ya ha sido predestinado, como nos muestra aquí en Isaías. Y también en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 25. Segunda de Reyes 19, verso 25 nos dice: ¿Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice, y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir, y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Aquí nos dice algo similar, como nos muestra igual en Isaías, ¿verdad? Todo ya ha sido hecho y ha sido también ideado por el Padre. Y todo lo que el Padre ha hecho, ha ideado, pues se tiene que cumplir. Si no se cumple en nosotros, pues Dios tiene otros hijos dispuestos a hacer su voluntad. Así que no desperdiciemos, o más bien no despreciemos, ¿verdad?, los mandamientos que Dios nos ha dado para cumplir aquí, porque todo esto va a repercutir para la eternidad y nos va a llevar más bien a nosotros a la vida eterna. Y nos habla también en Juan 13:1, en la parte para que pasase de este mundo al Padre. Así que el verbo pasar es un verbo que nos indica una transición que Jesús tenía que dar, ¿verdad? Del mundo al Padre. Recuerden que el mundo es una región espiritual. Si está diciendo para que pasase de este mundo al Padre, Jesús en este momento nos está indicando este versículo que Jesús estaba en el mundo. Pero recuerden que Jesús dijo que Él estaba en el mundo, mas no era del mundo, ¿verdad? Pero si se fijan ustedes aquí en este verso,
está hablando de Jesús. Y recuerden que Jesús es el vaso, ¿verdad? El vaso del Espíritu que es Cristo. Y Jesús es el que estaba en el mundo. Pero llega el momento de que Jesús va a pasar de este mundo al Padre. Y cuando llega al Padre es cuando Él ya está en una intimidad, en una comunión directamente con el Padre. Y si nos vamos a Juan 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Así que si entendemos este verso, vemos cómo Jesús está señalando claramente que el príncipe de este mundo nada tiene en él. Y enseguida le dice más, para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Esto es en Juan 14:31, donde Jesús le dice a sus discípulos, levantaos, vamos de aquí. Después de que Jesús dice que el mundo nada tiene en él, es porque él ya había dejado la región espiritual mundo y ya había entrado en una comunión íntima con el Padre. Ya el príncipe de este mundo ya nada tenía en él. Y esto lo podemos relacionar con lo que nos dice Primera de Juan, en el capítulo 2, versos del 13 al 15. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Aquí, en el verso 13, cuando Jesús, cuando nos está diciendo aquí que un joven ha vencido al maligno, es porque ha vencido a la carne. Pero llega el momento, como nos dice en el verso 14, que dice, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Nuevamente vemos que dice aquí que el joven ha vencido al maligno, pero en el verso 14 ya nos está dando a entender que este joven ha vencido al mundo, porque enseguida en el verso 15 nos habla del mundo, dice, y no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aquí podemos ver cómo Jesús había vencido a la carne, cómo Jesús había vencido al mundo. Por eso en Juan 14:30, Él nos muestra que el príncipe del mundo, nada tenía en él. Y ya específicamente en Juan 17:11 podemos ver que Jesús dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Aquí ya está hablando de sus discípulos, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean unos así como nosotros. Pero al principio de este verso Jesús dice, y ya no estoy en el mundo. Y así que cuando Jesús dice, y ya no estoy en el mundo, es porque Jesús ya estaba en una comunión íntima con el Padre, ¿verdad? Él ya había pasado del mundo al Padre, que es lo que nos dice Juan 13:1. Dice, para que pasase de este mundo al Padre. ¿Sí lo podemos ver? Así que para que nosotros veamos el camino que Jesús llevó, podemos irnos a Juan 16 en el verso 28. Juan 16, verso 28. Nos dice, salí del Padre y he venido al mundo. Y en esta parte es cuando dice, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Esto es lo que tiene relación con Juan 13:1, cuando dice que Jesús pasa del mundo al Padre. Entonces aquí es donde vemos ya el regreso de Jesús a casa, ¿verdad? Al Padre, a la eternidad. Porque un día salió del Padre, vino al mundo, cumplió sus propósitos aquí, vino a cumplir su sacrificio aquí en la cruz
para darnos libertad a nosotros. Y dice, otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Eso es lo que Dios nos enseña en este versículo. Y Juan 16:33, siempre en este capítulo, vemos igual claramente cómo Jesús dice que ha vencido al mundo, como lo que estábamos viendo en Primera de Juan, en el capítulo 2, en el verso 14, cuando dice que había vencido al maligno, y enseguida en el verso 15 nos habla de lo que es el mundo, ¿verdad? Entonces aquí vemos en el verso 33 del capítulo 16 de Juan, que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí donde vemos claramente cómo Jesús dice que Él venció al mundo. Y se los estaba diciendo a sus discípulos, ¿verdad? Así como Jesús venció al mundo, también sus discípulos tenían que trabajar para poder vencer al mundo también y volver al Padre, ¿verdad? Es el camino que Jesús nos muestra. Por eso es que la misma palabra nos enseña que tenemos que seguir las pisadas de Jesús, porque recuerden que Jesús es el camino, y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Así que es muy importante que nosotros entendamos esto para que siempre lo tengamos presente y no nos desviemos, ¿verdad? Ni a izquierda ni a derecha, porque el enemigo siempre va a querer confundirnos hasta con otras enseñanzas que pueden aparentar que vengan de Dios, pero realmente te pueden desviar de la verdad, porque lo que el enemigo quiere es destruirnos. Por eso dice que el diablo vino para robar, para matar y destruir, y quiere destruir toda obra de Dios. Y recuerden que cada uno de nosotros somos una obra de Dios, y Él no quiere que volvamos al Padre. Por eso quiere que nosotros siempre que tengamos amistad, la amistad del mundo, que estemos en el amor, que tengamos el amor del mundo, y no quiere que nosotros tengamos el amor del Padre, que es andar en los mandamientos. Así que tenemos que esforzarnos por trabajar para vencer al mundo. Vamos a regresar a Juan 13, y nos dice enseguida de que después de la coma dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Pues Jesús amó a los suyos, y los suyos fueron los discípulos, ¿verdad? Que Dios le había dado aquí en la tierra para que los preparara, para que los sacara del mundo, y ellos pudieran seguir esforzándose para vencer al mundo. ¿Y de qué manera lo iban a hacer los discípulos? Pues al principio podemos ver que, como nos dice en Juan 3:16, que todos ya conocemos ese versículo, pero vamos a leerlo de nuevo en Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este amor que nos habla Juan 3:16 es un amor cuando nosotros estamos en el mundo. Es un amor que podemos decir de alguna manera que no nos cuesta, ¿verdad? Que aunque nosotros estábamos en el pecado, Dios nos amó y mandó a su Hijo unigénito. Pero también hay un amor que nos habla Juan 14:21, que esto es cuando nosotros ya nos estamos discipulando y tenemos que estar en obediencia a los mandamientos del Padre. En Juan 14:21 nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ese amor, pues podemos decir también que es un amor que nos debe costar un esfuerzo, ¿verdad? Y este esfuerzo es andar en los mandamientos del Padre. Y esto es amar al Padre, amar a Jesús. Y si nosotros lo amamos, nos muestra aquí Juan 14:21,
que seremos amados por el Padre, y además Jesús nos va a amar y se va a manifestar en nosotros. Esto es lo que nosotros debemos de esperar del Padre si estamos en obediencia a sus mandamientos, confiando de que no estamos solos y que Él siempre nos va a ayudar, ¿verdad? Y que Él de alguna manera se va a estar manifestando en nuestra vida cuando le obedecemos. Estamos andando en sus mandamientos. Y el verso 14, el capítulo 13 de Juan, en el verso 1, al final nos dice, los amó hasta el fin. Esto tiene una relación también con lo que nos dice Mateo 28, en el verso 20. Mateo 28, verso 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Juan 13:1 termina diciendo hasta el fin. Jesús los amó hasta el fin. Y hasta el fin se está refiriendo hasta el fin del mundo. O sea que Jesús los estaba amando mientras que ellos estaban obedeciendo al Padre, ¿sí? Que estaban en los mandamientos, Jesús los estaba amando. Y hasta el fin quiere decir que hasta que ellos vencieran al mundo. Y aquí claramente nos señala que el Padre va a estar con nosotros hasta el fin, ¿verdad? Porque Él los va a estar amando, y si Dios nos ama, el Padre nos ama, pues Él nos va a estar ayudando para que podamos vencer al mundo hasta el fin. Y tenemos que tener esa fe, esa certeza de que Dios va a estar con nosotros cuando nos estamos esforzando, ¿verdad? Para poder llegar a vencer al mundo y volver al Padre. Y vamos a regresarnos a Juan 13 y vamos al verso 2. El verso 2 nos dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, dice. Y dice, y cuando cenaban. Esta parte de cuando cenaban, ya sabemos que los discípulos se sentaban a la mesa con Jesús, ¿verdad? Y compartían del pan, y Jesús les enseñaba. Cuando estamos a la mesa, acuérdense que la mesa quiere decir que es cuando un maestro está enseñando a sus discípulos. Es tiempo de meditar también la palabra, ¿verdad? Y en este momento cuando dice cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote. Vean lo que dice aquí, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. El diablo es el que pone en nuestro corazón las cosas. ¿Y qué cosas? Pues lo que son las tentaciones, ¿verdad? Por algo igual la palabra nos muestra que nosotros tenemos que guardar, como dice en Proverbios, ¿verdad? En Proverbios 4, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si nosotros no guardamos nuestro corazón, fácilmente el diablo va a venir y va a poner tentaciones, y que si nosotros no estamos velando, como dice la palabra, ¿verdad? Va a llegar el momento que vamos a poder caer en tentación. Así que vamos a Proverbios 16, el verso 4. Pero antes de leer el Proverbio 16, verso 4, podemos nosotros ahorita especificar, ¿verdad? Que Judas fue predestinado también para cumplir los propósitos de Dios. Y uno de estos propósitos fue que él iba a entregar a Jesús, ¿verdad? Así que para entender esto vamos entonces a Proverbios 16, verso 4. Dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Aquí vemos cómo Jehová hizo todas las cosas para él mismo, ¿verdad? Para sí mismo. Así que recuerden que Jehová
nos creó a todos nosotros y pues venimos a cumplir sus propósitos. Y Judas fue creado por Dios para cumplir este propósito. Ya había sido escogido Judas para entregar a Jesús. Y Dios permitió en este momento que nos habla en Juan 13:2, que el diablo pusiera en su corazón que le entregase a Jesús. Vamos también a Colosenses 1:16. Nos dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que venimos a cumplir lo que Él puso en nuestro corazón, ¿verdad? Para que nosotros hagamos las cosas del Padre aquí en la tierra. Y así fue escogido Judas. También vamos a Santiago, en el capítulo 1, versos 13 y 14. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así que ahí fue tentado Judas, ¿verdad? El diablo dice que puso esas cosas en su corazón. ¿Qué cosas? Que entregase a Jesús, ¿verdad? Y ahí es donde, por su propia concupiscencia, podemos entender que Judas fue atraído y seducido. Y llega el momento que él cumplió o llevó a cabo este pecado, ¿verdad? De entregar a Jesús. Porque ya, aunque ya había sido predestinado por esto, pues él fue el quien entregó a Jesús por su propia concupiscencia, por haber sido atraído y seducido por el diablo, pues él pecó, ¿verdad? Y si vemos lo que dice igual Deuteronomio 8:2, ahí nos habla los propósitos por el cual Dios permite las pruebas en nuestras vidas. Deuteronomio 8, verso 2. Y dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y pues vemos aquí que Judas no guardó, ¿verdad? No cumplió los mandamientos del Padre, aunque había sido, ¿verdad? Predestinado para esto. Él fue más bien tentado por el diablo, ¿sí? Pero recuerden que dice Santiago que Dios no tienta, ¿verdad? Él nos prueba. ¿Para qué? Para que nosotros veamos lo que hay, podamos saber lo que hay en nuestro corazón. Es lo que por eso Dios nos permite la aflicción y las pruebas en nosotros, para saber qué hay en nuestro corazón. Y nuevamente les repito que por algo Dios nos muestra también en Proverbios que tenemos que estar guardando nuestro corazón para no ser atraído, ¿verdad? Y seducido por las tentaciones, por Satanás. Y vemos cómo nos muestra igual Juan 6:64. Regresamos al libro de Juan, pero en el capítulo 6, verso 64. Dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Jesús ya sabía que Judas Iscariote era el que le iba a entregar. Judas pues era también un discípulo de Jesús, también era uno de los íntimos de Jesús, ¿verdad? Judas también fue enseñado por Jesús, pero también podemos ver cómo Judas estaba ya
siendo seducido, ¿verdad? Y atraído por la tentación del diablo, porque el diablo había puesto ya cosas en el corazón de Judas. Y vemos cómo nos dice también en el libro de, siempre en Juan, en el capítulo 6, pero en el verso 71. Dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Por eso mencionamos que él era uno de los íntimos de Jesús, un discípulo y que también era enseñado por Jesús. Y vemos también en Juan 13, en el verso 27, que dice, y después del bocado, recuerden que en el capítulo 3, en el verso 2, al principio dice, y cuando cenaban, en el verso 27 dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Primero, el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, pero ya en el verso 27 dice que después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y vemos cómo, ya sabemos cómo lo que sucedió después, ¿verdad? Que realmente Judas entregó a Jesús. Fíjense, ya viendo los significados de el nombre de Judas, Judas significa agradezco a Dios o reconozco a Dios. Y Iscariote significa varón de ciudades. Y Judas Iscariote era hijo de Simón, y Simón significa ha escuchado. Por los significados nosotros podemos ver de que Judas pues era un escogido porque él reconocía a Dios, ¿verdad? Era un varón. Un varón es el que tiene una elevación espiritual, un varón de ciudades, y además escuchó las enseñanzas de Jesús. Así que él pudo haber sido un gran discípulo, ¿verdad? Así como lo fue Pedro, ¿verdad? Como lo fueron todos los demás 11 discípulos de Jesús. Él pudo haber llegado a alcanzar la salvación. Él se pudo haber arrepentido de lo que hizo. Pero sabemos de que él luego fue a los sacerdotes a devolver las monedas de plata, y ahí fue donde él dijo que se arrepintió delante de ellos, pero fue a un lugar equivocado. No se arrepintió donde realmente tenía que hacer lo que era delante de Dios, ¿verdad? Recuerden que Dios nos dice que Él no va a despreciar un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Así que, ¿dónde tenemos que ir nosotros a arrepentirnos? Delante de Dios, ¿verdad? Y no delante del hombre, así como Judas lo hizo. Y que al final, pues, por este pecado, vemos cómo Judas pues llegó a la muerte, ¿verdad? Porque la paga del pecado es la muerte. Pero al final de cuentas hubo un propósito, ¿verdad? El llevar a que Jesús llegara a la cruz. Vemos también, regresamos a Juan 13, en el verso 3, que nos dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Nuevamente aquí en Juan 13:3 vemos que nos dice sabiendo Jesús, ¿verdad? Vemos cómo otra vez la sabiduría de Dios estaba en Jesús. Y Jesús dice que sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano. Jesús había recibido todas las cosas del Padre en la mano. Recuerden que mano habla de operaciones, ¿verdad? Operaciones del Padre. Y las cosas son las revelaciones. Así que Jesús, con la sabiduría que el Padre le había dado y todas las revelaciones, Jesús podía estar cumpliendo las operaciones del Padre aquí en la tierra. Todas las obras que Él tenía que realizar, era guiado Jesús por la sabiduría y por todas las revelaciones que estaba recibiendo. Y nos dice, y que había salido de Dios y a Dios iba.
Vamos a Juan 14, verso 12. Juan 14, verso 12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Así que, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, Jesús iba a poder hacer las obras, ¿verdad? Las obras del Padre. Todas las operaciones que el Padre había puesto en sus manos, Jesús la iba a realizar. Las realizó realmente, sí, las llevó a cabo. Pero también les estaba diciendo que el que cree en Él va a hacer estas obras que Él hizo, y aún mayores las va a hacer. Y dice, porque yo voy al Padre. Así que nuestro destino es llegar al Padre, ¿verdad? Y nuevamente vámonos a Juan 13:3, que dice: y que había salido de Dios y a Dios iba. Y pues ya sabemos que Dios nos está hablando de la deidad, ¿verdad? Y la deidad es la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén nos habla en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 24. Dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Si dice que Jesús, que Él vino de Dios, ¿verdad? Salió de Dios y a Dios iba, es porque un día Jesús llegó a estar en la deidad, pero vino al mundo, recordemos, ¿verdad? Él vino al mundo y Él iba a volver al Padre, así que Él iba de nuevo a la deidad. Y vemos en Hebreos 12, 24 que Jesús es parte de la deidad. Y dice, en el verso 24 dice: a Jesús el mediador. Y también en Juan, donde confirmamos esto, en Juan 8:42. Juan 8:42 nos dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Así que Jesús aquí nos confirma que Él había salido de Dios, ¿verdad? Y vemos en Hebreos 12:24 que Jesús está ahí en la deidad nuevamente, ¿verdad? Porque Él vino aquí al mundo, cumplió sus propósitos y volvió al Padre. Así como un día salió de Dios, nuevamente volvió a Dios, ¿verdad? Y pues hasta este verso yo les dejo para poder recibir en este momento al pastor, que va a continuar compartiéndoles del verso 4 al verso 6 de Juan 13. Bien, continuamos la enseñanza en el capítulo 13, versículo 4. Dice el verso 4: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Hemos visto en los primeros 3 versículos que nuestro Señor Jesucristo ha entendido y sabía que iba a pasar de este mundo al Padre. Y Él se encontraba cenando con sus discípulos, y el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote el entregarle. O sea, había una operación satánica, una operación diabólica en contra de Jesucristo. Esta operación, desde luego, no tomaba por sorpresa al Padre, sino que era dentro de los propósitos del Padre, que Judas entregara a Jesús. Entonces había una operación desarrollándose en contra de Jesús, y Jesús lo sabía, porque Él conocía o sabía de todas las cosas, y sabemos que las cosas son revelaciones, como dice el versículo 3. Pero llegando a nuestro versículo, en donde me toca empezar mi parte de esta enseñanza, en donde dice: se levantó de la cena.
Jesús, a pesar de que él sabía que había una operación en su contra, una operación diabólica, él, aunque sabía que se acercaba su hora, él tenía que seguir haciendo, continuar realizando la voluntad de Dios, aunque haya una operación desarrollándose en su contra su vida, una operación de Satanás contra su vida. Y esto nos enseña lo siguiente, que aunque nosotros tengamos muchas cosas que están sucediendo contra nosotros, nosotros nunca debemos de dejar de hacer la voluntad de Dios. Por más que el enemigo, que el diablo, que Satanás esté levantando estrategias para dañarnos, aún para matarnos, nosotros tenemos que continuar haciendo la voluntad de Dios. Por eso es que Jesús se levanta de la cena, y hablando de la cena, estamos hablando de un tiempo de noche, un tiempo de oscuridad, un tiempo de tinieblas. En medio de las tinieblas, el que Jesús se levantara era para realizar una operación dentro de la voluntad de Dios. Él tenía que seguir haciendo la voluntad de Dios aún antes de irse. Y por eso dice que Él se levanta de la cena, porque habían cosas o había algo que tenía que hacer en lugar de continuar cenando. Y dice aquí que se quitó su manto. Dice, Jesús se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Cuando hablamos del manto, si nosotros vamos a 2 de Reyes, capítulo 2, versos del 8 al 14, 2 de Reyes, capítulo 2, versos del 8 al 14. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. 12. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Eliseo había visto cómo Elías, su maestro, había golpeado las aguas y se habían apartado estas. De tal manera que cuando le quitan a su maestro y cae el manto, si dice la escritura que cae, es que vino de arriba, es decir, vino del cielo. El manto del maestro vino desde el cielo a Eliseo, y al haber visto Eliseo cómo Elías golpeaba las aguas y qué sucedía al golpear las aguas con el manto, él golpea de la misma manera con el manto del maestro, del que era su maestro, Elías, y sucede lo mismo, es decir, se vuelven a abrir las aguas y puede cruzar de regreso Eliseo. Entonces, el manto nos está hablando de la enseñanza de un maestro, porque un día a todos nos van a quitar a nuestro maestro va a ser llevado arriba, y entonces el maestro lo único que nos va a dejar y que viene del cielo
es su enseñanza. Por eso es que nosotros, por medio de la revelación, estamos entendiendo que el manto es la enseñanza. Entonces Jesús se levanta de la cena, regresando a nuestro versículo de Juan 13, verso 4, se levanta de la cena y se quita su manto. Es decir, se quita ese manto, esa enseñanza que le da un nivel de autoridad, que le da un nivel de influencia a sus discípulos. Se quita esa enseñanza o ese ministerio de maestro, que repito, lo hace ser una autoridad, y toma una toalla, y dice, y tomando una toalla se la ciñó. Vayamos ahora al versículo 5, donde dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Qué está sucediendo aquí? Que Jesús se quita esa autoridad de maestro y se convierte en un siervo, humilde siervo para sus discípulos, para lavarle los pies a sus discípulos, y se quita el manto y se pone la toalla. La toalla es lo que le va a servir ahora para lavar los pies a los discípulos. Y esto nos enseña lo siguiente, que nosotros, antes de la fiesta de la Pascua, así como Jesús ya sabía que iba a pasar de este mundo al Padre, Él lava los pies de sus discípulos antes de pasar de este mundo al Padre. Todos aquellos que somos maestros tenemos que ser humildes, tenemos que estar completamente dispuestos a servir humildemente a nuestros discípulos para poder lavarle los pies. Usted acuérdese que el lavatorio de pies significa la pureza del discípulo, de lo más oculto, de lo más profundo que tiene en su interior y que lo está contaminando. En verdad, el realizar este paso o esta acción con los discípulos requiere una humildad extrema. Requiere que nosotros como maestros hagamos a un lado esa autoridad que nos da el ser maestros y nos convirtamos en unos siervos. Por eso es que Jesús en este mismo capítulo, pero en el versículo 13, dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Verso 14 dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El Maestro y Señor, el que enseña y que tiene la autoridad, se convierte en un humilde siervo para limpiar y purificar profundamente a sus discípulos. Como un siervo, es un servicio humilde al discípulo, y nosotros lo tenemos que hacer como maestros. Y el día que usted, ahorita que es un discípulo, mañana se convertirá en un maestro, usted también tendrá que lavar los pies de sus discípulos. Usted también tendrá que purificar a sus discípulos, mucho más allá que el acto de físicamente de lavar los pies a los discípulos. El verdadero significado es la purificación, y se requiere de un servicio con una humildad que únicamente se obtiene bajo el amor de Dios en el corazón del maestro. Pero dice el versículo 5 que luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Aquí nos habla de algo muy interesante. Hay dos espíritus que vienen a ayudar al maestro a lavarle los pies a sus discípulos. Fíjese cómo dice el versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo. Jesús tenía el agua y lo puso en un lebrillo. El maestro debe tener el agua de la palabra, y esta agua tiene que ser puesta
en un lebrillo. Un lebrillo es un recipiente, es como un tazón en donde se puede poner esta agua. En realidad, considerando que la palabra es espíritu, entonces el lebrillo es un espíritu que viene en ayuda del maestro para que el maestro ponga el agua precisa, el agua que se requiere para purificar al discípulo. Y este espíritu viene a dosificar el agua necesaria para cada uno de los discípulos, porque cada uno de los discípulos requiere ser purificado de una manera específica, de una manera especial. No se purifica a un discípulo o a todos los discípulos, no se les purifica de la misma manera. Cada uno tiene diferentes circunstancias, diferentes tipos de contaminación muy internas. Entonces, a través de esa agua que tiene el maestro y que se dosifica en un lebrillo, que es un espíritu que viene a ayudar al maestro para que el maestro ponga el agua precisa para limpiar, para lavar los pies de sus discípulos, entonces es este espíritu que ayuda al maestro en la limpieza de los pies de los discípulos. Pero además viene otro espíritu que ya se ciñe el maestro de este espíritu. ¿Cuál es? El espíritu de la toalla. Sí, es un espíritu, la toalla es un espíritu, porque este espíritu llamado toalla sirve para enjugar los pies. Sirve para enjugar los pies. Enjugar es un acto de secar o de absorber un líquido que ha caído en una superficie. Entonces, la toalla sirve para enjugar, para secar estos pies. Y si se han lavado los pies, quiere decir que el agua que ha tenido contacto con estos pies ya es un agua sucia. Porque acuérdese que es un agua que ya va a eliminar la suciedad que se encuentra en los pies. Por lo tanto, es un agua que tiene que ser retirado por completo de los pies del discípulo. Y no es porque el agua, que viene siendo figura de la palabra, se contamine, no, sino que el agua es lo que va a atrapar la impureza, es lo que va a atrapar la contaminación del discípulo, y es necesario quitar esa impureza con todo y el agua. No porque el agua esté contaminada antes de ponerla en los pies de los discípulos, no, sino que el agua hace una acción de atrapar la impureza, la contaminación del discípulo, y se va a eliminar de la vida del discípulo con la acción del espíritu llamado toalla. Porque la toalla es algo que para el maestro es importante tenerlo en el momento de la purificación del discípulo. Pero el maestro no se queda con la toalla. El maestro solamente lo va a utilizar para ese momento, y luego se quita la toalla y se vuelve a poner el manto. Esto lo podemos ver en este mismo capítulo, pero en el versículo 12, porque dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto. Vuelve Jesús a tomar su manto, vuelve a tomar su posición de maestro. Y dice: volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Qué está diciendo aquí la escritura? Que él vuelve a tomar su posición de maestro, y aquí ya no se vuelve a mencionar la toalla. Esto quiere decir que la toalla es desechada, porque la toalla sirve para llevarse la impureza, para llevarse la contaminación del discípulo. No se queda el maestro con la toalla, regresa nuevamente a tomar su manto y continuar su función como ministro de la palabra y su ministerio de maestro. Entonces, por eso es importante entender que para el momento del lavatorio de pies hay dos espíritus que vienen de parte del Padre para ayudar al maestro a hacer esta acción: el espíritu del lebrillo y el espíritu de la toalla. Pasemos al versículo 6.
Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Fíjese nada más. Dice la escritura: entonces vino a Simón Pedro. Simón es una palabra que significa el que ha escuchado a Dios. Y nosotros como maestros tenemos a los discípulos que muchos de ellos han escuchado la voz de Dios. Y dice aquí, Simón Pedro es alguien que ha escuchado la voz de Dios y que además está parado sobre la piedra, sobre la roca. Es un discípulo firme y que humanamente él entiende que está para servir al maestro y no que el maestro le sirva. Pero es necesario que nosotros quitemos ese sentir o esa perspectiva de los discípulos para que se dejen lavar los pies, para que el discípulo esté dispuesto a ser purificado. Y esto es importante hacerlo saber y darlo a conocer a los discípulos, porque hay discípulos que escuchan la voz de Dios y que están parados sobre la roca, están firmes, pero es necesario decirles: te tengo que lavar los pies. Precisamente por esa firmeza, precisamente porque tu oído ya está afinado para oír la voz de Dios, deja que te lave los pies, deja que te purifique, para que aún quedes más firme, parado en este discipulado, en este camino precioso del Señor. Por eso es que Pedro es figura de un discípulo que está firme con el maestro, que está firme con Dios, que es leal y es fiel al maestro. Y le dice Pedro en el versículo 6: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y Jesús le dice en el versículo 7: respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. El discípulo debe dejar que el maestro le lave los pies, aunque al momento no lo comprenda, lo va a entender después. ¿Por qué lo va a entender después? Porque este proceso de lavatorio de pies y de purificación es un ciclo, es decir, es repetitivo. Lo que mi maestro ha hecho conmigo al purificarme, yo lo tengo que hacer con mis discípulos, y usted como mi discípulo tiene que hacerlo a su vez y en su momento con sus propios discípulos. Veamos lo que dijo Jesús en el versículo 15. Dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y podemos verlo desde un versículo antes, en el versículo 14, que ya lo hemos leído. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Es repetitivo, es un ciclo el lavatorio de pies. Usted algún día tendrá que lavarle los pies a sus discípulos. Y por eso es necesario que usted se deje lavar los pies, es necesario que usted se deje purificar. Lo que no comprende ahora, lo entenderá después. Y como lo va a tener bien entendido, usted con ese entendimiento lo va a realizar con sus discípulos. Y esto tiene que suceder antes de la fiesta de la Pascua que vamos a tener cada uno de nosotros, porque llegará el día de cada uno de nosotros, de todos nosotros, de usted, de mí, de los que están a su lado escuchando este mensaje, en donde llegará la hora en que tendremos que pasar de este mundo al Padre. Y no podemos irnos de este mundo e ir al Padre sin antes lavar los pies de nuestros discípulos. Esto tiene que suceder antes de la Pascua, antes de su Pascua, cuando usted esté a punto de ser completamente libre de la esclavitud a la que nos quiere someter esta carne y el pecado. Porque yendo al Padre ya no habrá esclavitud, habrá una completa y absoluta
libertad. Así que esta enseñanza es para que usted y yo nos preparemos y entendamos que el propósito de Dios es que nos dejemos lavar los pies, y esto tiene que suceder antes de nuestra Pascua, y también lavemos los pies de nuestros discípulos, que desde luego tendrá que ser de igual manera antes de nuestra Pascua, antes de pasar de este mundo al Padre. Espero que el Señor le haya hablado de una manera directa, de una manera de bendición, y usted reciba esta palabra en su corazón y esté dispuesto a dejar que en su vida suceda, y que también usted la haga en la vida de otros. Es decir, usted se deje purificar y en su momento purifique a otros, porque es la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo que en este momento, en estos minutos nos has enseñado. Te bendecimos y te pedimos, Señor, que nos permitas ser purificados y en su momento poder purificar a aquellos que del mundo nos vas a dar a cada uno de nosotros, y que podamos realizarlo antes de regresar a ti, Señor, antes de pasar de este mundo a ti, antes de la hora de nuestra fiesta de la Pascua. Así te lo pedimos, Señor, que podamos cumplir este ciclo que tú nos enseñas en este día, que lo podamos cumplir realizando tu perfecta voluntad. Y bendigo a todo aquel que se deja purificar y que en su momento purificará a otros. Te pedimos que vengan a nosotros esos espíritus llamados lebrillo y toalla, para poder purificar y lavar los pies de nuestros discípulos. Así también te pido, Padre, que nosotros, todos nosotros, podamos en su momento hacer un lado el manto, para luego poderlo tomar después del servicio humilde a nuestros discípulos. Y todo esto suceda para gloria tuya, y que tus discípulos, Señor, estén completamente limpios, como ese requisito que se necesita para poder regresar a ti. Que tu iglesia, tus discípulos, sean limpios, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Ese es el propósito de este lavatorio de pies, que tiene que ser antes de la Pascua. Te bendecimos por esto, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga abundantemente a todos ustedes. Los amamos. Hasta pronto. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo